y jamás lo has podido encontrar, porque en muchos de ellos confiaste, pero todos te han pagado un mal. Mas Jesús es amigo confiable, que jamás te podría fallar. Él comprende que estás angustiado y de tus problemas te quiere librar. Ese amigo me vio en angustia cuando nadie me quiso ayudar. Se acercó y vendó mis heridas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es tu hermano en Cristo Jesús, Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Una vez más, bienvenido a mi canal en YouTube y bienvenido a la octava parte, a la parte número 8 de este estudio bíblico, ¿Quién es Jesús? Y hoy estaremos bajo el tema ¿Quién es Jesús? Él es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Y la base bíblica que vamos a estudiar hoy es Juan capítulo 10 y el versículo número 11. Juan capítulo 10, 11 es donde vamos a enfocarnos. Vamos a estudiar el capítulo 10, un poquitito en el capítulo 9 porque hay un poco de contexto ahí. Pero vamos a ver qué es lo que Jesús quería decir cuando él dijo, yo soy el buen pastor. Pero primero vamos a hacer un corto repaso de lo que hemos ya estudiado, porque ya hemos tenido 7 partes que hemos subido a través de este canal de YouTube bajo el tema ¿Quién es Jesús? Y en la parte número 1 tuvimos Él es el verbo. Juan 1, 1 y 2, donde decía, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era con Dios desde el principio. Y nosotros aprendimos y estudiamos que Jesús ha existido desde la fundación del mundo, pero no solo eso, aprendimos que Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, es Dios. Jesús es Dios porque dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la segunda parte estuvimos en Juan capítulo 1 versículo 3, donde el tema era, aleluya, Jesús es el creador de todo, donde nos dice, todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que fue hecho. Aprendimos en este capítulo que Jesús es el creador de todo, que todo fue creado por medio de Él y por Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Aprendimos que todo fue creado en los cielos, en la tierra, sea visible, sea invisibles. En la parte número 3 estábamos en el libro de Juan capítulo 1 en su versículo número 4 y era en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero en esta parte número 3 solo nos enfocamos en la primera parte del versículo, que era en él estaba la vida, y aprendimos en esta tercera parte que Jesús es la vida, que en Jesús estaba la vida y Él nos dio esa vida a nosotros, nos dio vida física, nos dio vida espiritual y nos va a dar vida eterna. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. En la cuarta parte estuvimos en Juan 1, capítulo 4, en la segunda parte de ese versículo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En la cuarta parte estudiamos que Jesús era la luz de los hombres. Que cuando andamos en Jesús, nosotros andamos en luz y no estamos en tiniebla y no tropecemos. Que Jesús trajo la luz al mundo, la luz vino al mundo, el mundo fue creado por Él, pero esa luz vino al mundo para alumbrar a los hombres, porque esta humanidad estaba perdida. Alabado sea el nombre de Jesús. En su quinta parte aprendimos en el versículo 1, capítulo 1, versículo 5 del libro de Juan. Dice, la luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Y nosotros aquí prendimos, el tema era ¿quién es Jesús? Él es el que venció a las tinieblas. Y en este versículo, en esta parte número 5, aprendimos que Jesús venció
todo para nosotros. Venció la tiniebla para que nosotros no tuviéramos que vencerla, que a través de Él tengamos victoria y seamos victoriosos. En la parte número 6, estudiamos Juan capítulo 6. Y el versículo era: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y aprendimos que ese pan es la provisión, aleluya, física, material y espiritual que Dios tiene para nosotros a través de Jesús. Pero también estudiamos que el pan es la palabra de Dios, y Jesús es ese pan del cielo que descendió para darnos vida eterna. Y en la última parte que estudiamos, la número 7, era en Juan capítulo 11, y el versículo era: yo soy la resurrección. El versículo era: yo soy la resurrección y la vida, y aunque cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. Eso han sido las 7 partes que ya hemos hablado, que ya hemos estudiado. Si todavía a ti te falta ver una de las partes, por favor, para este video, vaya y vea las primeras partes, que ya hemos puesto las primeras 7 partes para que continúe la secuencia. Parte número 8 de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es el buen pastor. Y la base bíblica que vamos a leer es Juan capítulo 10, verso 11. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre Santo, Dios misericordioso, Dios de paz, de amor. Padre, venimos a ti una vez más en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre, mira este 8º video que estamos haciendo para subir a YouTube. Padre, pedimos que sea tú dirigiendo, poniendo palabra en mi boca, poniendo desnudez para que yo pueda hablar tu palabra conforme a como tú la tienes. Padre, mira las almas que van a venir a este video. Te pido que seas tú, Señor, trayendo, iluminando el entendimiento para que la luz de Cristo alumbre sobre su entendimiento. Que nosotros seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Esta parte número 8 es: yo soy el buen pastor. Antes de comenzar en esta clase, yo quiero ir para atrás un poquito, porque en esta base bíblica donde nosotros nos encontramos en este momento, en el capítulo 10 del libro de Juan, tiene que ver parte con lo que pasó anterior en el capítulo número 9. Y sabemos que en el capítulo número 9 los discípulos se encontraron con un ciego y pasaron alrededor, y había un ciego pidiendo limosna. Y sus discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién pecó para que éste esté así, él o sus padres? Y sus hijos y Jesús le dice: ni pecó él ni pecó sus padres, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y sabemos que Jesús sanó a este hombre ciego, que era ciego de nacimiento. Sabemos que cuando Jesús lo sanó, el Señor se fue y no se quedó para dar ortografía, para coger notas. Él se fue, lo sanó y se fue. Y los gentes a su alrededor que lo conocían se maravillaron, porque el hombre que una vez pedía limosna y era ciego, ahora veía.
Y los fariseos, los saduceos, todo el Sanedrín lo trajeron adentro para interrogarlo. Y le preguntaron que quién lo sacó, la sanó. Él no podía decir. Pero ellos sabían que fue Jesús y estaban diciendo que Jesús era un pecador. El hombre le dice, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Y él dice, aún donde en la Biblia oímos que Dios le da la vista a los ciegos o hace estos milagros si Dios no está con él. Los fariseos, los saduceos, todo el Sanedrín se sintió ofendido porque ellos eran el que tenía la ley, ellos eran el que la interpretaban, ellos eran el pueblo supuestamente que tenía palabra de Dios. Y si alguien no pasaba por su sinagoga, si nadie no era estudiado bajo sus escuelas, no era digno y no era nadie. Y Jesús no tenía escuela con ellos. Sabemos que la madre del hijo la llamaron y la madre y el padre por medio de ser expulsado de la sinagoga, porque ya estaba dicho por los fariseos, los saduceos y toda el Sanedrín, que cualquiera que admitiera que Jesús era el Cristo, que Jesús hacía milagros, lo impulsaban de la sinagoga. Ellos le dicen, mi hijo era ciego de nacimiento, eso nosotros lo sabemos. Ahora, ¿de dónde recuperó la vista? Pregúntale a él, porque él es mayor de edad. Vamos a Juan 9 y vamos a leer del 35 al 41 antes de nosotros continuar y comenzar la clase cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor. Solo que le estoy dando es un contexto de la historia que está aconteciendo en el momento, porque lo que vamos a estudiar es parte de todo esto que pasó antes de eso. La palabra dice en el versículo 35 del capítulo 9 de Juan, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús oyó que el ciego lo iban expulsado, lo iban botado de la sinagoga. Quizá él dijo, gran cosa. Yo he sido ciego toda mi vida. He estado enfrente pidiendo limosna. Si ustedes a mí no me hicieron caso, ¿qué importa que ustedes me botan? Porque hay uno que me encontró y me recuperó la vista. Y yo sé que ese hombre viene de Dios. Soy yo pensando. La Biblia no me dice eso. Su versículo 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? El Señor le pregunta, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es, Señor? Dime quién es para yo creer en él. Le dijo Jesús, 37, pues le ha visto. Cuando tú recuperaste la vista, tú lo viste. Y él que te habla contigo, él es. Tú lo viste. El Hijo de Dios, tú lo viste. Y el que habla contigo, él es. El Señor se declaró ante este ciego que él era el Hijo de Dios. Algo interesante. A Nicodemo, en Juan 3, Jesús no se revela como el Hijo de Dios. Jesús le habla a Nicodemo y nunca le dice a Nicodemo que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. En el capítulo 4 a la samaritana, Jesús le confesó que él era el Cristo, que él era el Mesías. Y ahora a este ciego que recuperó la vista, que lo botaron de la sinagoga, Dios, que es Jesús, porque Jesús es Dios, se le revela que él es el Hijo de Dios. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo
a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ahora, sí, Jesús le sanó y le recuperó la vista a este ciego. Le dio, no recuperó porque nunca la tenía, le dio vista a este ciego. Él vino a darle vista a los que no veían y a los que ven que no vean. Pero él estaba hablando más espiritualmente, porque este ciego, el que es ciego espiritual, Cristo le quiere dar luz para que vea, para que reconozca. Y al que se cree que ve, que se cree religioso, Jesús lo cegó para que no vieran, para que no crean, no vean y sean cegados. Versículo 40. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Son los fariseos que estaban al lado, oyeron lo que Jesús dijo. Y Jesús lo dijo para ellos. Jesús no estaba hablando en escondido. Jesús lo dijo para que ellos lo oyeran. El versículo 41. Jesús le respondió, si fuereis ciegos, no tendría pecado. Mas ahora, porque decéis, vemos, vuestro pecado permanece. Si fuera ciego y no viera la verdad, pues hay esperanza para ti, porque todavía no eres culpable hasta que tú dices que puede ver estando ciego. Por eso Jesús le dice, si fuese ciego, no estuviera en pecado. Pero como dice que ve, tu pecado permanece en ti. Porque acordémonos, Jesús dice en Juan 1:3, en él, en 4, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y esa luz es la que nos da vista para ver. Porque mientras uno está fuera de la verdad, estamos en tiniebla y no vemos a dónde vamos. Pero cuando viene la luz y alumbra, vemos el pecado y nos movemos hacia la luz para andar en la verdad. Ok. Ese es el contexto que tenemos de lo que estamos hablando. Hay una discusión entre Jesús y los fariseos por causa de una sanación de un ciego, y Jesús lo está confrontando diciendo, usó la sanidad, el milagro del ciego para dar una enseñanza al pueblo de Israel, a los fariseos, a los saduceos, a todo el Sanedrín, que ellos, aunque se consideraban la religión, aunque ellos se consideraban la voz de Dios, aunque ellos se consideraban los intérpretes de la ley, ellos estaban ciegos espiritualmente. Cuando uno no le hace caso a la palabra de Dios, uno está muerto espiritualmente, pero también está ciego espiritualmente. Uno puede estar adentro de una religión, creer que cree en Dios, creer que es cristiano y estar ciego espiritualmente. El versículo 10-11, como leímos, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Para comenzar, vamos a Juan capítulo 10 y vamos a leer del 1 al 6 para llegar hasta el 11 y seguir más adelante para oír la conversación que estaba aconteciendo en ese instante con Jesús y los fariseos. Dice Jesús en el versículo 1 del capítulo 10 de Juan. De cierto os digo, es 100%, es correcto, es verdad
lo que te voy a decir. Cuando tú leas en la Biblia que Jesús dice, de cierto te digo, es equivalente a cuando los profetas hablaban en el tiempo de antes, que decían, así ha dicho Jehová. Cuando Jesús dice, de cierto te digo, Él está diciendo, te estoy diciendo la verdad, te está hablando Dios, pon atención. De cierto te digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Jesús ahora comienza a usar una metáfora sobre las ovejas, redil y pastor. Algo que era común, que era entendido en el primer siglo con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel conoce lo que es un pastor, conocía lo que eran ovejas, conocían sobre el redil. Y ahorita vamos a estudiar un poquito más, hablar de eso. El Señor dice que el que entra, aleluya, dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, es decir, que hay una puerta. Hay solo una puerta que entraba al redil de las ovejas. Había una entrada donde las ovejas entraban y salían, y había una puerta donde los pastores entraban y salían para sus ovejas. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Quiere decir que se trepa por otro lugar, entra por otro lugar, entró por otro lugar. Ese es un ladrón y un salteador. Ese no es pastor. Número 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que sube por otro lugar y no entra por la puerta, ese es un ladrón y un salteador. Versículo número 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ok, aquí hay un poquito de enseñanza que tenemos que hablar, contexto histórico, culturalmente sobre este tiempo. En el tiempo de Jesús, en el tiempo del siglo número 1 y el siglo antes de Cristo, los pastores que tenían ovejas de noche lo entraban a un lugar donde había una persona contracted, le dieron un contrato, y ese vigilaba sobre la noche, que era un portero, las ovejas. El Señor dice que el que entra por la puerta del redil de las ovejas, ese es el pastor. A este abre el portero. El portero le abre la puerta, el que ellos contrataron le abre la puerta porque sabe que es un pastor y que tiene sus ovejas ahí. Pero no solo eso, las ovejas oyen su voz. Las ovejas conocían la voz de su pastor y a sus ovejas llama por nombre y las ovejas y las saca. En ese tiempo los pastores, los que eran pastores de ovejas de verdad, eran bien cerca a sus ovejas. Las llamaban hasta por nombre. Y las ovejas conocían la voz de su pastor, que las pastoreaba, que las llevaba, que las entraba, que las sacaba. Cuando un pastor entraba a este redil, que había muchas ovejas, a este rebaño, las ovejas propias reconocían su voz. Y como él le tenía nombre a cada una, las llamaba y las ovejas venían a él y él las sacaba. Ovejas que no eran de él, que eran dueños de otro pastor. Cuando venía un pastor que no eran de ellos, no reconocían su voz y se quedaban en el redil o en el rebaño. Pero las que conocían la voz de su pastor le seguían y él las sacaba.
Y el 4. Y cuando él ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuando él entra en el redil, el pastor de un rebaño entraba en el redil y llamaba a sus ovejas o comenzaba a hablar, sus ovejas reconocían esa voz, salían y hacia él, y cuando él salía del redil, cuando él salía de ahí, sus ovejas le seguían a él porque le conocían su voz. Versículo 5. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por eso el que sube por otro lugar, el que no entra por su puerta, el que no es su pastor, las ovejas no lo siguen porque no reconocen su voz. Aún el portero que era contratado, las ovejas no lo iban a seguir a él afuera porque no era su pastor. Y el número 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús le refirió esta alegoría, esta metáfora, porque él hablaba de ellos. Él iba a ponerse más claro y él lo iba a aclarar un poquito más adelante, pero comenzó con esta metáfora, esta alegoría. Quiero llevarte a Mateo 9:36. Mira lo que dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Jesús estaba tratando este tema con ellos, porque Dios sí llamó al pueblo de Israel como ellos, y sí puso a líderes para que ellos pastorearan al pueblo. Dios, desde el principio que comenzó a bregar con el pueblo de Israel, le puso líderes. Primero le puso a Moisés, le puso a Josué, le puso jueces. Después el pueblo pidió rey y le puso reyes, pero siempre había profetas, había sacerdotes que ministraban al pueblo, que tenían que pastorear al pueblo, tenían que guiar al rebaño de Dios, que era el pueblo de Israel. Pero la Biblia nos enseña que cuando vino Jesús a la tierra, él encontró a su pueblo como ovejas que estaban andando sin pastor, porque las gentes, los líderes que Dios puso delante de ellos, lo abandonaron. Esto nos lleva al libro de Ezequiel capítulo 34, del 1 al 12. Y esto es algo que el Señor profetizó y le habló a los pastores de Israel, a los líderes que Dios estableció en Israel. Porque Dios, como dije ahorita, tenía pastores, líderes que le iba puesto al pueblo. Hoy lo tenemos. Hoy tenemos pastores, que es un ministerio que Dios ha puesto para que pastoree a la grey del Señor. Mira lo que dice Ezequiel 34, del 1 al 12. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza
y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacentan a sí mismos, no apacentan los pastores a los rebaños. El Señor dice, ay, ve y profetízale y profetiza en contra de los pastores de Israel, porque ellos se apacentan a ellos mismos, ellos solo velan por sus propios bienes, ellos solo piensan en llenarse, en enriquecerse y no se preocupa de mis ovejas, las tienen abandonadas. Versículo 3. Coméis la grosura y os vestéis de la la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Se aprovechan de mis ovejas. A las que están gorditas, que tienen lana, que tienen dinero, le quitan lo que tienen. Se sacian de sus bienes, pero no las pastorea. No me las lleva a comer pasto fresco. No me las pacientan. No me las guían. Versículo 4. No fortalecisteis las débiles. A las que estaban débiles, a los miembros débiles de tu grace, no las fortalecisteis. Ni curasteis las enfermas. Las que estaban enfermas no las sanaste. No vendasteis la perniquebrada. Las que estaban con una ruptura, con una fractura, no las vendaste. No volvisteis al redil la descarriada. La que se fue de tu grace, la que se fue de tu lugar, no las fuiste a buscar. Ni buscasteis la perdida, la que se fue del mundo, la que se fue del evangelio, no la fuiste a buscar, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. El apóstol Pedro dice a los pastores, pastoread la grace de Dios con paciencia, con amor, no por fuerzas ni por ganancias deshonestas. Y esto es lo que los pastores de Israel estaban haciendo con el rebaño que Dios le puso en cargo para que ellos pastorearan. Y eso lo vemos hoy también, pero ahorita hablaremos de eso. Versículo número 5, porque estoy leyendo Ezequiel 35 para que vea lo que Jesús tenía en mente cuando él comenzó a hablarle a los líderes de Israel. Porque cuando él está hablando ahora no con sus discípulos, no con la multitud. Él está hablando con los fariseos, con los saduceos, con los doctores de la ley, con todos los líderes del pueblo de Israel. Versículo número 5. Y anden erradas por falta de pastor. Son las ovejas andan erradas, andan en error por falta del pastor. Cuando dice por falta de pastor, es por falta del líder que puse ahí de hacer su trabajo. Y son presa de todas las fieras del campo y se han disparcido. El pueblo de Israel comenzó a contaminarse con otras religiones, con el paganismo, pero la culpa la tuvo los líderes del pueblo de Israel que no las apacentaban, que no le hablaba la verdad, sino que le ponía cargo sobre cargo que ni ellos podían llevar. Versículo número 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todas los montes y en todo collado alto,
y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, algunos a Samaria y diferentes lugares, nadie buscó por ella. Se desaparecieron los líderes. Escaparon algunos de ellos para defenderse a ellos mismos. Y el versículo 7, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. 8, vivo yo, he dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, ni mis pastores buscaron a mis ovejas, dando a entender, yo los puse a ustedes y ustedes no buscaron a mis ovejas, no cuidaron de ellas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Versículo 9. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Ya no les serán más por comida. Jesús dice, Dios dice, yo mismo libraré a mis ovejas de las manos de los pastores que son malvados, que no apacentan las ovejas, sino que se apacentan a sí mismos, que se come la lana de las ovejas, que se come el bien de las ovejas y nada más vela por la lana, nada más vela por la comida y no vela por su vida espiritual. Yo mismo, dice Jehová, las libraré de sus manos y ya mis ovejas no serán para ellos comida. Versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré y las conoceré. Yo mismo, dice yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Jesús es el buen pastor. Él vino a recoger, a reconocer, a buscar, a rescatar, a librar a las ovejas de Dios de las manos de los líderes malvados, que en ese entonces era el pueblo de los fariseos, eran los saduceos, eran los doctores de la ley, eran los escribas, era todo el Sanedrín. El 11 una vez más. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo, Dios, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad.
Jesús vino a la tierra a cumplir esa profecía que estaba escrita en el libro de Ezequiel. Y él vino a rescatarla. Cuando Jesús está confrontando a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a todos los doctores de la ley, a los 70 miembros del grupo del Sanedrín, él los confrontaba porque él vino a cumplir esta profecía. Por eso él estaba trayendo esa metáfora del rebaño, del redil, que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que no entra por la puerta, pero sube por otro lugar, ladrón y salteador es. Vamos a Mateo 18 y vamos a leer el 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que su ángel en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tenía 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes y a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Jesús, el buen pastor, enseña que el pueblo de Israel, los líderes que él iba puesto, los pastores, abandonaron al redil, abandonaron a las ovejas, y la que se iba no la iban a buscar. La que estaba enferma no la sanaba, sino que se comía su lana y a la gorda se la comía. Es decir, al que tenía bienes se lo quitaban. Y Jesús dice, si un pastor pierde una sola, deja las 99 y va a buscar a la una sola. Tú que no conoces a Cristo, si tú todavía no has venido a los pies de Cristo y una vez le serviste y te apartaste, tú eres esa que se perdió y Cristo te va a buscar, porque Él no quiere que ni una se pierda. Ahora vamos a Juan capítulo 10 a volver, y esta vez vamos a continuar en el versículo 7 hasta el 10. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y son salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Ahora Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta de redil. Por Él es que tienen que pasar todas las ovejas. Él es el verdadero pastor que vino. Yo mismo, dice el Señor,
yo mismo, dice el Señor, yo mismo las recogeré, yo mismo vendré y las recogeré. Por eso Él dice, yo soy la puerta. Y todo lo que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores eran, porque no velaron por las ovejas de Dios. Número 9. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Y entraréis y saldráis y hallaréis pastos. Yo soy la puerta. El que viene a mí será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Hallará palabra de Dios. El pasto también es símbolo de la palabra de Dios, como el pan. Jesús no solo es el buen pastor, Jesús también es la puerta del redil donde las ovejas tienen que entrar. Jesús también es el buen pastor. Y el número 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no solo vino para matar, hurtar y destruir. Todo lo que vinieron antes de Jesús eran ladrones y salteadores. Y lo que vinieron fue a robar, a hurtar, a matar y a destruir las obras de Dios, las abejas de Dios, los hijos de Dios. Vamos al 11 al 18 de este mismo capítulo. Vamos a continuar en el capítulo 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esto me trae en memoria cuando David se le presenta a Saúl que él está listo para pelear contra Goliat y le pregunta al rey quién tú eres. Él dice que él es un pastor. Y él dice, cuando el oso o el lobo viene y trata de robarse una de mis ovejas, yo voy y lo mato. Yo voy y le arranco los garros de la boca y le ¡pum! Porque el buen pastor, el verdadero pastor, su vida da por las ovejas. Da todo lo que tiene por las ovejas. Vela por ellas, cuida de ellas, ora por ellas. Las pastorea con palabras frescas, le dan paz fresco. Algo que los líderes de Israel no hacían. Por eso el Señor le dice, yo soy la puerta, las que entran por mí serán salvas y entrarán y saldrán y yo le daré buen pasto. Porque el ladrón solo vino para matar, hurtar y destruir. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es una alusión al sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario, cuando él iba a dar su vida por todas sus ovejas, por todos los hijos de Dios, por todo, aún tú que está muerto en tus delitos y pecados, aún yo cuando estábamos en mis delitos y pecados, aún nosotros que somos cristianos, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Jesús puso su vida y la dio por nosotros, porque somos ovejas de Él y Él quiere que tú seas oveja de Él. Eres oveja pero está apartada y Él viene a recogerte. Mas el asalariado y que no es el pastor, del quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las disparce. El asalariado era el nombre del título de la persona que era contratado. Este era el portero, el que los pastores contrataban para cuidar de las ovejas. Pero como dije ahorita, y aquí es confirmado, no eran ovejas de él.
ese asalariado, ese portero, ese que fue contratado para cuidar de las ovejas, o velar, no cuidar, velar de ellas. Si venía el lobo, si venía peligro, se huía, porque las ovejas no eran propias y el dinero que le pagaban no valía el poner su vida por esas ovejas. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. En otras palabras, el portero, el empleado que está cuidando de las ovejas de noche, velando por ellas, huye porque es solamente un portero, porque solamente es un contrador, que tenga un contrato para velar de sus ovejas y no le importa la vida de las ovejas, porque su vida propia vale más que la vida de las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso es lindo, que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Es decir, cuando yo entro, cuando las llamo por su nombre, cuando hablo, mis ovejas me conocen y vienen a mí. Vienen a mí porque son mías y me conocen. Ese es el buen pastor, que es Jesús. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Una vez más, aluyendo a que Él iba a entregar su vida en la cruz del Calvario. Él iba a morir por el pueblo de Dios, por las ovejas de Dios, por los que iban a ser hijos de Dios. Jesús aquí está hablando de que Él iba a morir por ti, aunque todavía tú no eres hijo de Dios. Morir por mí cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Morir por todos nosotros. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Tengo otras ovejas, que Él le está diciendo a los escribas, a los fariseos. Yo tengo otro rebaño que yo tengo que unir. Y ese rebaño, Él está hablando, es de los gentiles. Nosotros los gentiles somos ese rebaño que Jesús está hablando, que iba a unir y va a ser un solo rebaño, solo va a haber un rebaño. El pueblo de Israel, todavía Dios no ha terminado con él. El pueblo de Israel en este momento está en una ceguera espiritual porque fue desechado por Dios, pero no para siempre. El pueblo de Israel, por cuanto negaron y se apartaron de Dios, Dios los abandonó también y trajo a su hijo. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel negó al buen pastor. El pueblo de Israel estaban tan ciegos que mataron al Hijo de Dios. Mataron al dador de la vida, el Mesías que ellos esperaban. Pero por causa de eso, la promesa que Dios le dio a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones, eso vino a ser realidad con Jesús, que ahora nosotros, los que antes éramos gentiles, los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo y somos parte del redil. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Un segundo.
El apóstol Pablo dice que hasta que se cumpla el cumplimiento de los gentiles, entonces Dios va a bregar con su pueblo una vez más. Dios va a bregar con Israel una vez más. Pero hasta este momento, Dios está bregando solo con la iglesia. Pero cuando Dios bregue con el pueblo de Israel, una vez más, cuando el último gentil se ha añadido y el pueblo de Israel se le quita esa ceguera espiritual y vengan a reconocer el Mesías, a Jesús como el verdadero Mesías, como el que ellos rechazaron. Cuando ellos vengan, ellos van a ser parte del mismo redil, porque solo va a haber un pueblo. La iglesia e Israel van a ser un solo pueblo. Ahora todo el que quiere ser salvo, y ahorita todo el que quiere ser salvo, solo es a través de Jesús. Una vez más el 17. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí misma la pongo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dice, yo voy a morir por mis ovejas, yo voy a poner mi vida. A mí nadie me la va a quitar. Ustedes están planificando matarme, pero ustedes no van a hacer nada que el Padre no quiere que ustedes hagan, porque yo mismo soy el que pongo mi vida, porque yo mismo la vuelvo a tomar. Por cuanto la paga del pecado es muerte, y yo no tengo pecado, decía Jesús, la muerte a mí no me puede detener. Yo voy a poner mi vida y yo mismo la voy a volver a tomar. Esa autoridad, ese mandamiento me lo dio mi Padre. 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Una vez más vino a haber disensión, división en el pueblo de Israel por estas palabras. Entre ellos, muchos de ellos decían, demonios tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué les oéis? Estos quizás son los fariseos hablándole a los que estaban a su alrededor, porque aunque Jesús estaba hablando y el mensaje era dirigido a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, a los doctores, al Sanedrín, había todavía gente, porque esto era públicamente que Jesús lo estaba haciendo, que estaban oyendo. 21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniados. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas me oyen. Mis ovejas me conocen. ¿Tú ves? Hay algunos que no lo conocen, hay algunos que lo conocieron. Jesús es el buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confrontará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callada me infundirán aliento. Endereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El rey David, cuando escribió este salmo, era de Jesús que él hablaba. Jesús es el buen pastor, Él es nuestro proveedor
y en Él nada nos faltará. Porque Jesús no solo es el pan de vida, Él es la puerta del redil. Él es el buen pastor. Hasta aquí ha llegado la conclusión de la parte número 8 del estudio bíblico. ¿Quién es Jesús? Él es el buen pastor. Dios le bendiga una vez más. Si todavía tú no has conocido a Cristo, si todavía Cristo Jesús no es tu pastor, si todavía tú no eres apacentado por Jesús y no has entrado por la puerta que es Él, quiero que entres por la puerta. Quiero que seas una oveja de Jesús. Si tú eres descarriado, si te has apartado, si eras miembro de una iglesia y ya no lo eres porque te fuiste al mundo, te alejaste de la iglesia y el hombre que estaba delante de ti no fue a buscarte, Jesús hoy te está buscando. Y quiero orar por ti. Envíame una petición, tu nombre, tu condición, que yo quiero orar por ti. Mi email electrónico es ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Quiero orar por ti. Envíame una petición. Si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete y toca la campana de notificación para que recibas alerta de cuando suba nuevos videos. Este ha sido tu hermano en Cristo Jesús del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal. Y gracias por visitar este canal en YouTube y comparte este video con otros para que sea también ellos edificados.